Y mientras se van acomodando, les invito a que abran su Biblia. En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, y hoy con la ayuda del Señor, quiero compartir con ustedes ya lo último de este capítulo, los versos desde el 25 al 29. Amén. Leemos entonces, dice la palabra del Señor: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo continúa, mis hermanos, desarrollando la problemática en la cual está sumergida toda la raza humana. En este desarrollo de la doctrina de la culpabilidad y la pecaminosidad del ser humano, él había dividido a la humanidad en dos grandes grupos. Él había dicho que por un lado habían malos, que parecen malos, que se ven como malos, y por otro lado había malos que parecen buenos. A este primer grupo, los malos que se ven como malos, Él ya los condenó a la ira de Dios por causa de su injusticia, por haber negado a aquel Dios que se revela de manera clara a través de la creación e incluso en sus propias mentes. Ahora, en el capítulo 2, Él se está dirigiendo ya a otro grupo, a este segundo grupo, los malos que parecen buenos. Este segundo grupo dicen reconocer a Dios. De hecho, ellos se jactan de Él, y no solamente eso, sino que también a su manera ellos cumplen con la ley de este Dios. Este segundo grupo parece estar en la verdadera religión, pero no lo está. Este segundo grupo son los judíos moralistas. Los judíos moralistas dicen y hasta por momentos parecen estar cerca de Dios, ser hijos de Dios, pero lo cierto y lo trágico es, mis hermanos, que su corazón está tan lejos de Dios como lo está el de los gentiles inmorales, los griegos, los romanos, paganos. Lo cierto, mis hermanos, es que este segundo grupo, a diferencia del primero, es mucho más difícil de convencer o de acusar, y no por falta de pruebas, sino porque este segundo grupo no puede verse de la manera que Dios lo ve o que Pablo dice que Dios lo ve. Ellos no podían verse, los judíos moralistas, como pecadores merecedores del juicio divino, como ya Pablo bien lo dijo en el versículo 5 de este mismo capítulo. Ellos no podían ver eso. Para ellos, que alguien los acusara de esa manera era algo sumamente injusto y hasta descabellado. Una completa locura que alguien diga eso de ellos. Ellos no podían verse de la manera en que Dios lo veía. Para ellos, mis hermanos, aplica esa frase común: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Ellos no podían verse, pero tampoco querían verse de esa manera, porque esa verdad era sumamente incómoda para ellos. Que se les diga pecadores a ellos que se creían santos, dueños del cielo y de todo lo bueno de parte de Dios, que alguien venga y le diga: ustedes en realidad no son santos, ustedes son malditos.
Nosotros podemos ver esta misma actitud de los judíos, esta autopercepción errónea que ellos tenían de ellos mismos, incluso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús en Juan 8 les acusa a ellos de ser esclavos necesitados de libertad, ellos enfurecidos responden al Señor. ¿Y qué le dicen en Juan 8:33? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué locura es esta, Jesús? ¿Que nosotros necesitamos libertad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y más adelante, en este mismo capítulo de Juan 8, Jesús le va a hacer una acusación aún más severa y le va a decir: ustedes en realidad son unos hijos del diablo. Y esto para ellos fue algo completamente descabellado que los enfureció y replicaron: la verdad que Jesús, vos estás completamente endemoniado. Para decir eso no me cabe duda que vos estás loco o endemoniado. Ellos en Juan 8:52 le dicen entonces, los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. ¿Qué locura es esta, Jesús? Solo un loco endemoniado se le puede ocurrir semejante mentira de nosotros que somos santos del Señor, que vivimos conforme a su ley, que Él es nuestro Dios. ¿Cómo puede decir eso? A esta misma actitud a la que se enfrentó el Señor Jesucristo es a la que ataca Pablo en este capítulo 2 de Romanos. Y a lo largo de este capítulo nosotros ya venimos viendo cómo él fue atacando y derribando los argumentos en los cuales ellos, autoengañados, se refugiaban. A esta altura del capítulo, en estos versos 25 al 29, ya Pablo en primer lugar lo despojó de su confianza nacionalista, como bien él menciona en el verso 11 de este mismo capítulo, cuando les dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, su nacionalidad no los va a salvar, están en la misma condición que los gentiles. Luego de eso les quitó la falsa seguridad que ellos tenían en la ley, en poseerla y en conocerla. En el versículo 23 de este capítulo 2 de Romanos, Pablo les dice: pues tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Pablo continúa ahora y apunta directamente a la última columna que sostiene su erróneo pensamiento religioso, nacionalista y legalista. Y este último gran argumento que tenían los judíos moralistas para sostener su falsa religión no era otro que la circuncisión. Yo titulé, hermanos, el sermón de esta mañana: la verdadera religión. Y quiero que en esta mañana veamos dos puntos. En primer lugar, ¿qué no es la verdadera religión? Y en segundo lugar, ¿qué es la verdadera religión? ¿Se entendió? ¿Lo dije bien? Continuamos entonces. Pablo continúa desarrollando sobre la falsa religión en la que estaban sumergidos estos judíos, como nosotros ya bien lo enseñamos domingos atrás. Pablo continúa entonces desarrollando la falsa religión en la que estaban estos judíos, o bien eso que no es la verdadera religión. Y en el verso 25 él dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si hay algún nuevo, algún visitante aquí, o algún hermano desprevenido que está pensando: bueno, pero ¿qué es la circuncisión? ¿De qué trata eso? Yo me voy a tomar unos minutos en primer lugar para responder eso, porque es fundamental. La circuncisión, amigos y hermanos, trata de una intervención quirúrgica donde se extirpa el prepucio del miembro genital masculino. Es una intervención quirúrgica en el miembro genital masculino. Esto que se hacía físicamente fue dado como parte de un pacto. Este rito religioso fue dado como una señal de un pacto
que hizo Dios con Abraham, en el cual Dios le dijo a Abraham que él le daría una descendencia que sería bendita, y por medio de esa descendencia bendita, él bendeciría a todas las naciones. Todos aquellos entonces que se circuncidaban, que se marcaban la piel de esa manera, que retiraban eso de su cuerpo, se identificaban con ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Ahora ellos que se marcaban serían parte de ese pueblo, y por lo tanto al identificarse con esa marca, con ese pacto, ellos pasaban a someterse a las ordenanzas de ese pacto, a vivir bajo todas las leyes que Dios dio en ese pacto. En Génesis 17, y quiero que me acompañen porque quiero que lo leamos, para que ustedes vean que yo no lo inventé esto antes de venir. 17, 9 al 14. Dice la palabra del Señor, Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Alguno podría estar aquí escuchando todo esto, que se cortaba una parte del miembro masculino y que eso era parte de una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham, y puede estar pensando, pero qué señal más rara. Dios no podía haber elegido una incisión en las palmas de las manos, quizás en la frente. No podías haber elegido una marca con un metal caliente en la piel, algo que quede grabado. Un tatuaje como lo hacen hoy en día las parejas para identificarse la una con la otra. No había algo mejor, Señor, menos vergonzoso. Y la respuesta es que no, mis hermanos. Porque ustedes, ni yo, nadie de nosotros tiene mejor idea que el Señor. Eso fue así porque era la mejor manera que sea. Por eso Dios la eligió. Porque, mis hermanos, y ahora enseguida lo voy a explicar, la circuncisión no era un fin en sí mismo. O sea, la circuncisión no tenía solamente una connotación física y ya. No era solamente una intervención quirúrgica, sino que tenía un sentido espiritual y apuntaba a algo mayor, a una consagración. La circuncisión, hermano, y tenemos médicos en este lugar, y espero no errar, porque yo no sé nada de medicina, pero algo estuve informándome. La circuncisión desde el punto de vista físico y médico tiene que ver, mis hermanos, con mayor higiene y con una protección a múltiples infecciones. De hecho, muchos urólogos en sus consultorios recomiendan a muchos hombres la circuncisión por esta causa, sin tener que ver con nada religioso. Es una especie de purificación física, sacando eso del cuerpo para tener una mayor limpieza, mayor higiene y para estar protegido de muchas enfermedades e infecciones. De una manera análoga, la circuncisión representa una purificación espiritual, mis hermanos, una consagración del alma para vivir en amor obediente al Señor. Figuradamente, en sentido figurada, porque la circuncisión representaba algo y era algo simbólico, ese corte que se hacía en el miembro masculino, ese corte físico que se hacía, representaba también un corte de la nación de Israel desde las demás naciones.
Esto era entonces un acto de consagración. Esta nación es mía y me pertenece. Ellos eran apartados de las demás naciones, apartados de los demás dioses, de las demás prácticas paganas, apartados de todos los demás, consagrados ahora a Dios, cumpliendo los estatutos de su pacto. Podemos decir entonces que la circuncisión era un acto de consagración, era una marca que registraba: este ser humano es propiedad exclusiva de Dios, que vive ahora bajo las ordenanzas de un pacto que Él estableció. Fíjense, mis hermanos, cómo son importantes no solamente la marca, sino también la forma de vida dentro de las ordenanzas de aquel pacto. Por esta razón, la circuncisión cobra verdadero valor para aquellos que viven bajo las ordenanzas, de aquel pacto. El simple hecho, mis hermanos, de tener esa marca, de que ellos tuvieran esa marca, no le hacía necesariamente parte del pueblo de Dios, sino lo que le hacía parte del pueblo de Dios era un corazón obediente que vivía para amar a Dios y para honrarlo y reconocerlo. Por otro lado, lo cierto es que los judíos malinterpretaron todo, como nosotros ya venimos viendo. Todos aquellos privilegios que Dios les dio la ley, les dio la circuncisión, Él mismo se dio a ellos, pero todos los privilegios que Dios les había dado, ellos en lugar de tomarlos para acercarse a Dios en amor y para honrarlo, ellos lo agarraron como un escudo que los iba a proteger de ese Dios. Ellos nunca pudieron verlo como un Dios amoroso y misericordioso, sino que se tomaron de todos esos privilegios como si esos fueran escudos que los iba a proteger de Él mismo, los iba a salvar de su ira. Jamás entendieron el sentido ni de la ley ni de la circuncisión. En cuanto a la circuncisión, ellos literalizaron esta señal. Este rito lo redujeron ellos a algo netamente externo, a algo físico y nada más. Le quitaron ese sentido más profundo que tenía que ver con el corazón, con la disposición del corazón que busca honrar a Dios en amor. Le sacaron eso. Le sacaron ese sentido simbólico que tenía que ver con una circuncisión aún mayor que se da en el corazón para que la criatura ame a Dios y busque honrarlo. La circuncisión pasó a ser para ellos, hermanos, algo supersticioso, casi mágico, como si ellos, por el simple hecho de tener esa marca en la piel, ya eran seres especiales, diferentes a los demás. Ahora que estoy marcado, yo ahora merezco el cielo. Su confianza, mis hermanos, en este rito era tal que se conservan frases rabínicas sobre esto que dicen lo siguiente. Ellos decían: los hombres circuncidados no descienden a la gehenna, al infierno. La circuncisión librará a Israel del infierno. Incluso un comentarista, si mal no recuerdo, creo que es John Stott, él dice y menciona esta siguiente frase que es aún más elocuente al respecto, y dice que los judíos decían: Abraham está a las puertas del infierno para impedir que un circuncidado vaya allí. Fíjense qué importancia le daban ellos a esta marca física, como si esto tenía algún poder especial. La distorsión de este rito fue tan grande, mis hermanos, que la aislaron de su contexto pactual. La quitaron de allí porque Dios lo había escogido a ellos de pura misericordia y amor, no habiendo nada especial en ellos. Pero ellos la alejaron de ese contexto, la alejaron incluso de Dios mismo, y ahora ella por sí sola ya valía para llevarlos a ellos al cielo. Y si yo tengo la marca, ya tengo el boleto al cielo asegurado. Yo ya estoy circuncidado, el cielo es mío, soy un ser especial. Esto mismo le llevaba a ellos a sentir, esto mismo que le llevaba a ellos a sentirse especial, lo llevaba, por lo tanto, a menospreciar a los demás que no eran seres especiales como ellos, que tenían la circuncisión.
De hecho, los incircuncisos para ellos ellos lo llamaban de esta manera, perros malditos. Sabemos que para ellos los perros eran animales inmundos. O sea, lo que ellos estaban diciendo, inmundos incircuncisos, eso es lo que eran, malditos. Ellos eran seres especiales, los demás no. A esta clase de judíos es a lo que Moisés exhorta, a esto con este pensamiento tan superficial, tan simplista de este rito. Moisés les dice en Deuteronomio 10, 12, y mientras ustedes buscan, voy a tomar un poco de agua, permiso. Deuteronomio 10, 12. A esto con este tipo de pensamiento solamente importaba lo externo. Me circuncido y ya soy un ser especial, ya tengo el cielo asegurado. Dice Moisés, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas posteridad. Y más adelante, fíjense lo que dice el verso 16 de este capítulo. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. No se trata solo de rituales externos. Lo que Dios demanda no es solo que te marques la piel con un bisturí, no es solamente una marca externa. Dios demanda un corazón que lo ame y en virtud de ese amor que lo honre guardando sus mandamientos o los estatutos de aquel pacto. No es solamente eso externo, es algo mucho más profundo. Ellos estaban llenos de rituales, llenos de prácticas, toda esa pomposidad religiosa los hacía a ellos tener una falsa confianza. Esto parecía, pero no era en realidad la verdadera religión. Ellos tenían prácticos, se conducían de una manera determinada, se vestían de cierta manera, hacían ciertos ritos y sacrificios, parecían la religión correcta, pero lo cierto es que su corazón estaba muy lejos de Dios. Ellos no entendieron absolutamente nada. Y si tú estás aquí, amigo y hermano, pensando, qué terrible estos judíos, este es el momento en que nosotros debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿y nosotros? Porque yo me lo pregunto, ¿y nosotros? ¿En qué estamos basando nosotros nuestra religión, nuestro cristianismo? ¿En qué estás basando tú tu religión? ¿Crees tú que los rituales, el hecho de venir hoy y participar la cena del Señor, el hecho de haber sido bautizado en las aguas del bautismo, el hecho de haber venido en esta mañana al ayuno, el hecho de participar en algún servicio, ¿crees tú que todas esas prácticas o rituales, como bien mencioné, te hacen acepto para con Dios? ¿Crees que Dios te acepta porque tú participas de la cena y porque te bautizaste? ¿Crees tú que todas esas cosas te hacen un ser especial, distinto a los hermanos que no pueden participar, o a los otros que no pudieron venir al ayuno? ¿No te das cuenta que si tú pudiste hacer eso, si puedes participar de eso, o si puedes servirle, no es porque tú aisladamente de Dios lo conseguiste, sino porque Dios de pura gracia te lo concedió? ¿No estás pudiendo ver que los ritos, nuestra obra y absolutamente todo es por gracia del Señor? Nosotros no actuamos independientemente al Dios que es soberano y que controla, hasta lo más minúsculo en su universo. ¿En qué estamos basando nuestra religión? ¿No será, mis hermanos, que nosotros también ya estamos siendo arrastrados por ese ser legalista que vive en nuestros miembros, en nuestra naturaleza caída, creyendo que yo soy acepto porque tomo la cena, creyendo que yo soy acepto porque he sido bautizado, creyendo que yo soy acepto porque no falto a ninguna reunión? Pensemos en esta mañana, ¿en qué estamos basando nuestra religión?
¿O creemos que realmente somos aceptados por Dios porque Cristo en la cruz del Calvario durante toda su vida, con su muerte y su resurrección y hasta el día de hoy intercediendo por nosotros, Él nos hace aceptos delante de Dios y no por lo que nosotros hacemos? En los versos 18 y volviendo al punto y 17 del capítulo 2 de Romanos, Pablo ya venía acusándole y ellos le dijo que ellos tenían el título honorífico de judío de ser parte del pueblo de Dios, que se gloriaban en Dios, se apropiaban de Él, hay un solo Dios y es nuestro. Tenían la ley divina y no solamente la tenían, la conocían, la manejaban como nadie, conocían la voluntad de Dios, le dice Pablo. Pero lo cierto es que todo esto, ninguno de estos privilegios y beneficios los eximía a ellos del juicio de Dios, como bien les dijo Pablo. Y ahora Pablo ya va más allá en su acusación, en su análisis. Me gusta cómo comenta esto Matthew Henry. Y él dice, Pablo persigue al judío hasta su más recóndita madriguera y procede a despojarlo de su último gran refugio, su ilusa confianza en la posesión de la circuncisión. En el verso 25 que leímos, Pablo les dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La Nueva Versión Internacional, y préstenme atención hermanos, lo dice de la siguiente manera. No todas las versiones son buenas, no siempre son precisas, pero me parece que en este caso esta versión lo dice de una manera muy clara. Dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si la quebrantas, si no la cumples, vienes a ser como un incircunciso. O sea, esa marca que tienes en la carne, esa señal del pacto, pierde su valor, queda sin valor si no vive conforme a las normas de ese pacto, si no está siendo consecuente con eso. Porque si no está viviendo conforme a las ordenanzas, a lo que establece ese pacto, te estás comportando, estás siendo igual a uno que no tiene la marca, estás viviendo de igual manera, te estás manejando no bajo el pacto, sino fuera del pacto. Entonces esa marca en la carne no te sirve de absolutamente nada. En otras palabras, estando circuncidado físicamente te vuelves en un incircunciso espiritual. Y sabemos que lo que Dios mira es el corazón y es lo que más importa. A esta altura que Pablo les está diciendo que su circuncisión no vale de mucho si ellos no guardan las ordenanzas del pacto, no obedecen en amor a Dios. Ellos seguramente estaban sumamente incómodos y enojados. ¿Cómo, Pablo, vos no vas a decir semejante locura a nosotros? Que nosotros en realidad somos malditos, que nuestra circuncisión no vale nada. ¿Sabes lo que te falta, Pablo? Te falta ahora nomás, lo único que te falta es decir que ya que dijiste que nosotros somos ahora los malditos, falta que vos digas que los malditos ahora son los buenos. O sea, eso nomás ya falta. Y de hecho eso es lo que Pablo va a pasar a hacer en este versículo siguiente. Fijémonos en el 26 lo que él les dice. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Nueva Versión Internacional, por lo tanto, si los no judíos cumplen los requisitos de la ley, ¿no les será considerada como si estuvieran circuncidados? O sea, hermanos, aquel que no lleva la marca, que no se ha circuncidado, que no tiene la marca del pacto, el incircunciso, si vive conforme a la ordenanza del pacto, si se maneja de esa forma, esto es, ama a Dios y lo honra a través de su ley, ¿no les parece lógico que esta persona que ama a Dios y lo honra a través de la ordenanza de ese pacto, ¿no les parece lógico que sea contado entonces como un miembro del pacto, como un circuncidado? ¿Es eso lo que dice Pablo? ¿No les parece lógico que sea contado como un miembro del pacto? Cuando él dice, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y añade en el verso 27, y todos estos versos que parecen un trabalengua van y se dirigen exactamente
a una sola verdad. Y ahora vamos a verlo. Fíjense, él continúa en el verso 27 y dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, que teniendo la ley, y que con la circuncisión, que teniendo también la circuncisión, eres transgresor de la ley. O sea, la señal definitoria, la prueba concluyente de pertenecer a ese pacto, no es la circuncisión, ni la posesión, ni tener la ley. La prueba concluyente de pertenecer a ese pacto no es la circuncisión, ni el tener la ley, sino que es la obediencia que tanto la circuncisión como la ley demandan. Es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia decanta de un corazón que ama a Dios y que busca honrarle. La circuncisión, mis hermanos, no modificaba o no cambiaba lo que la desobediencia de estos judíos demostraba que ellos eran realmente. Esa circuncisión, el tener la ley, el hablar grande, el ser grandes teólogos, no los justificaba a ellos de lo que ellos demostraban con sus actos. Ellos con sus actos demostraban no estar bajo ese pacto que ellos profesaban o del cual se llenaban la boca hablando. En el verso 16 de este capítulo, Pablo había dicho que Dios juzga los secretos de los corazones de los hombres. ¿Y creen ustedes, mis hermanos, que este Dios que mira el corazón de los hombres se va a impresionar por meras formalidades externas? Va a decir: wow, qué tremendo, mirá todo lo que hace este muchacho. Este merece el cielo. Aquel Dios que mira el corazón no se va a impresionar por lo que hacemos, sino por lo que pensamos y sentimos cuando hacemos lo que hacemos. No es solamente hacer, es que ese hacer sea el resultado de un corazón que en primer lugar busca honrar a Dios. Porque, mis hermanos, como ya yo lo dije en cientos de ocasiones, pero si tengo que repetirlo, lo voy a repetir de vuelta. Uno puede exteriormente cumplir con un mandamiento, pero estar en realidad desobedeciendo al Señor. Yo puedo, y voy a hacer el ejemplo, no robar. Y alguno puede decir: Gaby cumple con el mandamiento de Dios de no robarás. Pero si yo no robo, no teniendo en cuenta a Dios, robo para no irme a la cárcel, para que no se manche mi buena reputación, robo motivado solamente por mi egocentrismo, pensando en mi reputación, en mi propia gloria, buscando honrarme a mí mismo, yo no estoy cumpliendo con el mandamiento del Señor. Pero si yo no robo porque digo, Dios prohíbe en su ley, Dios me dice que eso es malo, y yo amo al Señor y no quiero deshonrarlo y tampoco quiero que los demás blasfemen su nombre, por eso yo no voy a robar. Eso es muy diferente. Fíjense cómo es importante el corazón a la hora de cumplir verdaderamente con el mandamiento. Y era este el problema de los judíos, que ellos se llenaban de prácticas, se llenaban de cosas externas, una forma de vestirse diferente a los demás, se marcaban la piel, hacían grandes oraciones, grandes sacrificios, pero su corazón estaba lejos de Dios porque ellos no buscaban honrarle a Él, sino que lo que buscaban era su propia gloria, que todos digan: qué tremendo, qué ser especial, qué santo. Ese era el problema de estos judíos. Al fin y al cabo, un gentil obediente, un incircunciso, es más aceptable que un judío circuncidado desobediente. ¿Se entiende? Un gentil sin circuncisión, obediente, vale más, es más aceptable ante Dios que un judío circuncidado desobediente. El comentarista Warren Giersbe dice lo siguiente: en realidad, el judío desobediente convierte su circuncisión en incircuncisión ante los ojos de Dios, porque Dios mira el corazón. Y si alguno está pensando en este lugar, ahora entendí todo. Hay que cumplir con las ordenanzas del pacto. Ese es el problema de los judíos. Ya entendí, si yo cumplo las demandas del pacto, yo voy a estar bajo ese pacto. Por lo tanto, si cumplo con la ley, entonces yo voy a ser merecedor
del cielo. Y si tú estás pensando eso, quiera el Señor que no haya sido así, pero si estás pensando en eso, mi hermano o amigo, en realidad tú vas a estar cayendo en el mismo error legalista que caían estos judíos, confiando en la ley, en sus esfuerzos y en los mandamientos. El punto aquí, como dije recién, no es hacer por hacer, sino que ese hacer provenga de un corazón que ama a Dios y busca honrarlo. En Juan 14:15 el Señor Jesús dice: si ustedes me aman, dice Dios, si me amáis y guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es primero? El amor. ¿De qué viene resultado la obediencia al guardar los mandamientos? ¿De dónde proviene? Del amor, de la fe, de lo interior, de un corazón que lo ama, que lo reconoce, que confía en Él. Y luego viene, o sea, la fe y el amor preceden a la obediencia. Ella es resultado de esto primero. El cumplimiento de la ley, mis hermanos, está ligado al corazón y a la motivación. No es un acto meramente externo, algo abstraído, abstraído de nuestro ser interior. No es una práctica mecánica, sino que es el resultado de nuestro ser interior, de nuestro corazón que busca agradar a Dios. Los judíos hacían todos motivados por su amor propio, por su ego, como dije recién, mi reputación, mi nombre, mi ganancia, mi cielo. Si yo hago esto, me gano el cielo. Y la pregunta que surge en este momento es: ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué vinimos en esta mañana a la casa del Señor? ¿Qué fue lo que nos hizo hacer el esfuerzo en medio de este frío y de este clima tan hostil y poco agradable? ¿Qué es lo que te hace a ti, hermano, varón, hermana, resistir al pecado cuando estás ahí frente a la tentación que se ve tan deseable? Porque esa es la verdad. Una parte de nosotros, cuando estamos frente a la tentación, la desea profundamente, y es esa naturaleza que todavía está en nosotros, que un día será quitada por completo. Pero ¿qué es lo que te lleva a ti a vencer la tentación? ¿Cuál es la motivación para decir no al pecado y obedecer el mandamiento? ¿Qué va a decir la gente? No puedo hacer esto. ¿Qué va a decir la gente de mí si yo hago esto? Esto no voy a hacer, yo no quiero perder mi familia. No quiero destruir mi matrimonio. ¿Cuál es tu motivación? Yo no quiero irme a la cárcel, no quiero hacer esto. No me voy a portar bien, yo no quiero que el Señor me castigue. En serio, esa es la motivación, porque si ese es nuestro pensamiento, es el mismo pensamiento de los judíos. Ellos eran motivados solamente por los beneficios y por eso que ellos creían que era un escudo para la ira de Dios. No voy a hacer tal cosa porque si no el Señor me va a castigar. Cuando tendría que ser, no voy a hacer porque al Señor no le agrada, porque lo voy a ofender, porque voy a manchar su nombre, porque yo soy su hijo, porque voy a hacer que los demás blasfemen. No se trata, mis hermanos, de salvación por obediencia, sino de una obediencia, y tengo que repetirlo porque es importante. Pablo, a lo largo de toda la epístola a los romanos, él ataca a los moralistas, a los legalistas, pero también ataca a los antinominianos y a los liberales. Todo es importante, es sumamente importante la fe, de ahí se parte, pero también es importante la obediencia y las obras de la ley. Pero esto segundo es resultado de lo primero. No es salvación por obediencia, sino que es una obediencia que viene como resultado de esa salvación, de haber depositado la plena confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. En el verso 28, Pablo concluye esto que viene diciendo, esto que denominamos que no es la verdadera religión, y dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne.
no es judío, o sea, no es un verdadero miembro del pacto, no es un verdadero hijo de Dios el que lo es exteriormente. La verdadera religión no se trata de obras externas aisladas del corazón, no son fríos rituales, no. Eso es lo que le dice Pablo, están errando el camino judío. Creen tener el cielo asegurado, pero están camino al infierno, a su propia condenación. Dios lo que mira es el corazón, hermano. Dios te mira a ti cada vez que realizas una obra, que puedes hacer una obra de caridad, que haces una buena obra, que te arrodillas a orar, que puedes estudiar la palabra, que hoy mismo vas a compartir la cena del Señor. Dios lo que va a mirar en ese momento es no cómo masticas el pan, sino que realmente estás pensando y sintiendo cuando participas de la cena del Señor. Realmente estás trayendo a memoria que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y pagó por todos tus pecados. Es eso lo que Cristo va a mirar en esta mañana cuando participe de su mesa. Por otro lado, si todo esto no es la verdadera religión, entonces la pregunta es, ¿qué es la verdadera religión? Y es este el segundo y último punto de la enseñanza de esta mañana. ¿Qué es la verdadera religión? En el verso 29, Pablo dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, en la letra, la alabanza de la cual no viene de Dios, no viene de los hombres, sino de Dios. Como ya repetí una y otra vez, la verdadera religión tiene que ver con el corazón y el interior del hombre. La circuncisión del corazón a la que hace referencia Pablo aquí es una obra del Espíritu que se da en el corazón del hombre, que lo capacita para amar y atesorar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no fuese por Él, ni tú ni yo estaríamos acá, ni le amaríamos, ni trataríamos de honrarlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros naturalmente, el ser humano, lo que hace es aborrecer a Dios. Es eso lo que hay en nuestra naturaleza y no lo estoy inventando yo. Pablo le va a decir a estos romanos en el capítulo 8 y en el verso 7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de nuestra carne, lo que hay en nuestra carne, naturalmente es odiar a Dios, es ser su enemigo, es detestar todo lo que Él ama y demanda. Es eso lo que hay en nuestra naturaleza. Si Dios no hubiese venido a nosotros en su gran misericordia y no nos hubiese circuncidado el corazón para que podamos ver a Cristo, jamás nosotros hubiésemos venido a la fe, jamás nos hubiésemos arrepentido de nuestros pecados. Esto que Pablo llama la circuncisión del corazón, en otras partes de la Biblia se llama también nuevo nacimiento, que es la operación del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Un verdadero descendiente de Abraham, un verdadero miembro del pacto, integrante del pueblo de Dios, no es alguien que lleva una circuncisión física o que hace muchos rituales externos, sino alguien que fue circuncidado primeramente en el corazón y luego vino a servirle y a honrarle. Este pacto que Dios hizo con Abraham siempre trató de eso, hermano. Siempre trató de la fe y del corazón, siempre trató del espíritu, de lo interno. Todo lo demás, lo externo, vino después. Primero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Mucho tiempo después vino la ley, después vino la circuncisión, pero primero se trató del corazón de Abraham creyendo a Dios y confiando en Él. Fue ahí que Él fue justificado, creyó a Abraham y fue justificado. La Biblia no dice se circuncidó a Abraham y le fue justificado, le fue contado por justicia, no. Creyó Él y fue justificado delante de Dios. Y debía de ser de esta manera, de que Él sea justificado no por la obra, sino por la fe, para que ahora Abraham sea nuestro Padre, el Padre de la fe, para que cualquier ser humano, no solamente un descendiente físico, sino que cualquier ser humano de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, pueda por medio de la fe unirse a ese pacto, por medio de la fe, teniendo la misma fe que el Padre Abraham. En Romanos
4:9, Pablo va a decir, y quiero que lo leamos. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidados? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? Creyó en Dios y que a través de su descendencia vendría alguien que lo bendeciría a él, que le daría el perdón de sus pecados, y a través de ese ser se podría bendecir a todas las naciones. Él creyó en alguien que habría de venir en su descendencia. ¿Qué debemos hacer nosotros o qué creemos nosotros ahora? En aquel descendiente de Abraham que ya vino y que por medio de él y de su obra somos justificados y ante Dios recibidos como su hijo. Abraham creyó en Cristo, en el Evangelio. En Génesis 22:18 se nos dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. De esa simiente de la que se habla es Cristo. Cuando Pablo comenta este verso en Gálatas 3:16, él dice, presten atención hermanos porque ya voy terminando y es palabra del Señor, no es mía. Cuando Pablo comenta este verso de Génesis, él dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, Gálatas 3:16, no dice a las simientes, como si hablase de mucho de todos los hijos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Abraham creyó en ese descendiente y fue bendito. Nosotros hoy, después, creemos en aquel que ya vino, en aquel que nos hace benditos delante de Dios, que paga todos nuestros pecados, pero que pone a nuestra cuenta su justicia. Su vida sobreabundante en buenas obras para que nosotros hoy podamos decir con seguridad, si me muero hoy, voy a estar con mi Señor, no por lo que yo hice, no por participar de la cena, no por los rituales, no por mis prácticas, sino por lo que Cristo consiguió por mí. Para los que están en Cristo, en 1 Corintios 1:30, dice Pablo que para los que están en Cristo, Cristo es para ellos sabiduría, justificación, santificación y redención. Y quiero que leamos esto último, mis hermanos, en Colosenses 2:11, y que la palabra del Señor hable con ustedes. En él también fuisteis circuncidados, Colosenses 2:11, con circuncisión no hecha en mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así como primero el corazón de Abraham fue circuncidado para que él creyese a Dios, y que luego después venga la señal externa de la circuncisión, ahora también en este tiempo Dios viene y circuncida los corazones de los hombres para que estos se arrepientan y crean. Y como señal de esa fe viene lo exterior, la señal exterior. ¿Y cuál es la señal exterior? Hoy en día ya no es la circuncisión, sino que es el bautismo. Aquel que Dios operó, que lo circuncidó en el corazón, que cree en el Evangelio, luego pasa a tener la señal de ese pacto, a dar esa
esa demostración externa que es el bautismo. Los creyentes se bautizan por medio del Evangelio. El cuerpo de pecado es quitado. El prepucio, mis hermanos, del nombre de pecado, de la esclavitud que estaba en nuestros miembros, es quitado por medio del Evangelio. Es eso lo que pasa. Y cuando el prepucio de nuestro corazón, de esa naturaleza mala, es quitada, es vencida, somos libres. ¿Para qué? Para poder vernos a nosotros y decir: estoy completamente sucio e inmundo por el pecado, pero en Cristo puedo ser lavado. Y Él me dará sus ropas que son blancas, y por medio de sus ropas yo tengo el acceso a Dios eternamente. Y no vendré a condenación, porque gracias a Él he pasado de muerte a vida. Vamos a ponernos en pie. Y antes de orar cierro el círculo, y he sido muy repetitivo, pero les soy sincero, me fue bastante difícil hablar de este tema, pero quiero cerrarlo de esta manera. Si es que no pude ser claro, por lo menos voy a intentarlo una vez más. La verdadera religión se trata de esto, hermano, de hombres y mujeres a los que Dios en su infinita gracia los atrajo para que se reconcilien con Él a través de Cristo. Y una vez reconciliados con Él, no termina ahí, una vez reconciliados con Él por medio de Cristo, viva bajo su señorío, honrándolo con amor obediente. Y si tú, amigo que está aquí en esta mañana, te estás preguntando: ¿y cómo puedo hacer para circuncidar mi corazón? ¿Hay alguna pastilla? ¿Algún doctor puede hacerlo? ¿Qué tipo de esfuerzo puede hacer? Yo te quiero decir que tú no puedes hacer nada, porque esa no es una obra que puede hacer el hombre. No lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo, solamente lo puede hacer Dios. En Jeremías 24:7 dice el Señor: y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Lo que tú sí puedes hacer en esta mañana, amigo, es inclinar tu cabeza, reconocerte delante del Señor que tú eres un pecador, que durante toda tu vida le desobedeciste sus mandamientos. Pero estando en esa condición de pecado, de desesperanza y de condenación, tú lo que debes hacer ahí es mirar a Cristo y pedir a Dios que tenga misericordia y que te salve por medio de su Hijo, que te perdone por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y puede ser que tú no entiendas casi nada de lo que yo estoy diciendo, pero si tú entiendes estas dos cosas, que tú has pecado contra Dios, que tú mereces su castigo, pero que Cristo puede librarte de este castigo, todo lo que yo dije esta mañana valió la pena, porque tú puedes venir a Él por medio de esas dos verdades. Ven a Cristo, reconócete pecador, pídele a Cristo que te salve. Y Él, si tú vienes a Él de esa manera, Él te espera con los brazos abiertos. Amén. Ven a Él. Vamos a orar.